Contamos con la presencia de nuestra subdirectora académica, la maestra Dianey Velázquez Cerón. Les pido un fuerte aplauso. Le voy a ceder la palabra a la maestra. Buenos días a todos. Quiero brindar una cordial bienvenida a este gran foro a la maestra Adela Piña, que es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Buenos días. Además, egresada de esta hermosa institución, nos da mucho gusto recibirla. También quiero brindar una cordial bienvenida al doctor Luis Eduardo Primero Rivas, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, sede sur, de los fundadores de la Universidad Pedagógica, de hace 40 años, ¿verdad, maestra? Doctor. También me complace presentar a la maestra Diana Romero Guzmán, también de la Universidad Pedagógica Nacional, que forma parte del equipo de investigación del doctor Luis Eduardo Primero Rivas. Bienvenidos todos. Agradecer la presencia de la maestra Yotli, quien va a fungir como moderadora de esta mesa de trabajo. Y queridos compañeros, pues, en el contexto actual que estamos viviendo las normales a nivel nacional, se hace necesario tener este tipo de intercambios académicos, diálogos académicos, invitando a personas, a compañeros que nos aportan su conocimiento sobre la educación actual de nuestro país. Entonces, sirva esta gran actividad académica para que nos reconozcamos, nos reencontremos, nos fortalezcamos y de aquí surjan propuestas para el fortalecimiento de las escuelas normales a nivel nacional. Felicidades al equipo que está organizando este foro. Reciban un cordial saludo de la maestra María Esther Núñez Cebrero y pues les damos a todos la más cordial bienvenida y que resulte exitoso este gran encuentro. Quiero aprovechar este momento para entregarle a la maestra Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, un obsequio a nombre de mis compañeros, de todo corazón agradeciendo su presencia. Cedemos la palabra a la maestra Adela Piña. Bueno, pues buenos días. A mí me gustaría que se hicieran un poquito para acá, para que estemos más cerquita todos, con más calor humano, ¿verdad? El espacio es bastante grande. En verdad me siento muy honrada de estar aquí en mi alma mater, en la benemérita Escuela Nacional de Maestros. Agradecerle a todos los que están aquí presentes, agradecerle a su directora, agradecerle en especial al maestro Aurelio, a quien tengo la fortuna de conocerlo desde que éramos estudiantes en esta tan noble institución. Éramos del grupo 30 y nos conocíamos entre los diferentes grupos de primero a cuarto grado. Entonces, para mí de verdad es muy honroso estar aquí en esta casa del normalismo, la casa más importante del normalismo en México. Sin duda, este primer foro de análisis sobre la transformación pedagógica de las instituciones de educación normal se realiza en un momento muy oportuno, porque en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, estamos iniciando el proceso de la construcción, discusión, análisis, sobre todo en esta primera etapa de análisis de propuestas en torno a las leyes secundarias del marco constitucional que se aprobó el día 15 de mayo, que se dio más bien a conocer el día 15 de mayo, por el que se reformaron los artículos
tercero, 31 y 73. Debo decirles que en efecto fue una construcción de un nuevo artículo tercero constitucional difícil, muy difícil, pero muy difícil por dos situaciones. La primera, por la diversidad de pensamiento y opinión que existe en el Magisterio Nacional. En el Magisterio Nacional no todos pensamos de la misma manera, hay una gran diversidad. Yo he tenido la oportunidad y la fortuna de recibir en la Comisión de Educación a cientos de maestros. Y lo digo así porque han sido cientos de maestros de las comisiones que todos los días tienen visita. Y han asistido de todos los niveles educativos, de todas las modalidades y de todo el país, pero también con diferentes formas de pensar. Recibimos por parte del gobierno federal cerca de 65,000 propuestas en relación a los foros que hicieron a nivel nacional, y nosotros en la Cámara de Diputados hicimos 7 audiencias públicas, escuchando por 7 días a 210 personas que se registraron. Difícil porque además existen contrapesos, ustedes lo saben, en el Congreso de la Unión. Hay proyectos distintos, proyectos de nación diferentes. Era complicado para nosotros, lo voy a decir con el respeto que se merecen todos ustedes. Yo soy presidenta de la Comisión de Educación y soy del grupo parlamentario de Morena. Y para nosotros era una situación muy complicada. Estuvimos prácticamente a nada de no hacer ningún tipo de reforma, porque a pesar de que tenemos la mayoría en el Congreso de la Unión, no somos mayoría calificada. La mayoría calificada implica tener 3/4, dos terceras partes del Congreso, y no las alcanzábamos. Teníamos que saber escuchar también, es parte de la política, y nos sentamos a hablar con legisladores, senadores, las autoridades educativas, y esto lo comento porque hay muchos mitos y se han dicho muchas cosas en torno a esta reforma, que si es igual que la de Peña Nieto, que si profundiza el asunto de ver a la educación como una mercancía, y eso no es cierto. Yo les puedo asegurar, porque también he escuchado y he leído incluso textos que respeto mucho, pero no comparto, de algunos teóricos académicos en donde dicen que estamos o que se hizo a mandato, por ejemplo, de Mexicanos Primero o de la OCDE. Nunca nos hemos sentado con ninguno de estos grupos, nunca. El primer texto que se elaboró, las primeras hojas, el primer borrador, lo hicimos recuperando y lo hicimos sentados el secretario técnico de la comisión y mis compañeros que me asisten, que son 2 más. Empezamos a decir que vamos a escribir, y a partir de ahí se empezó a dar una construcción colaborativa de trabajo unificado, de horas, casi por 4 meses para llegar a esta reforma constitucional. Falta mucho, sí, y precisamente yo decía que celebro muchísimo porque ahora nos enfrentamos al gran reto de desmantelar en verdad en las leyes secundarias la reforma anterior. Las leyes secundarias implican la operatividad del marco constitucional, y es ahí en donde estamos ahorita recibiendo propuestas. Quiero comentarles que llevamos al día de ayer, que se cerró el registro prácticamente, hoy ya no hay registro, pero se tienen más de 2,000 personas registradas. 2,000. Y nuestras audiencias públicas son de 3 días, una por ley. Vamos nosotros a elaborar nuevas 5 leyes. La Ley General de Educación,
porque el derecho, el mandato constitucional es garantizar la educación inicial, la educación superior. Muy difícil, sí, muy cuestionable también por el impacto presupuestal, es cierto, pero está ahí. Vamos a elaborar la ley para el sistema de la carrera de las y los maestros, la ley del nuevo organismo para la mejora continua, la ley de educación superior, y esta parte es muy importante en la que ustedes participen. El subsecretario de Educación Superior está llevando ya foros regionales para empezar a recibir propuestas. Se va a hacer también trabajos en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque esta ley seguramente la Cámara de Origen va a ser el Senado de la República. Ojalá y ustedes participen como institución de educación superior y sepan también cuál va a ser su estatus, qué es lo que quieren. Yo los invito a ello. Y la ley de educación, de tecnología, ciencia, tecnología e innovación. Son las 5 leyes, las 3 primeras las tenemos que tener antes de que empiece el ciclo escolar. Y entonces estamos trabajando de manera muy intensa ya, pero muy intensa día, noche, porque pues nosotros nos pusimos la camisa de fuerza, porque en el transitorio del mandato constitucional dice que en 120 días, los 120 días se cumplen el 12 de septiembre, pero el Ejecutivo ha solicitado que sea antes del ciclo escolar. Entonces, bueno, pues los invitamos. Creo que en esa parte de las leyes secundarias, les decía, se va a intentar desarticular la reforma que tanto daño hizo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los maestros y al normalismo. Yo soy egresada de esta escuela y me siento profundamente orgullosa y me siento muy contenta de estar aquí, porque el normalismo me dio a mí la oportunidad de crecer de manera personal, pero también de tener movilidad social. Yo vengo de una comunidad de aquí de la ciudad, de Coajimalpa, de mi alcaldía ahora. Estudié en el turno de la tarde y honestamente cuando llegué aquí nunca pensé que fuera a regresar como estoy regresando ahorita, como presidenta de una comisión en un congreso que tiene el poder de decidir para que se conviertan en políticas públicas y ayuden. Yo estoy en deuda con esta escuela. Quiero decirles que efectivamente desde que se creó la primera normal en 1888 y la nacional en 1887, se han convertido en el origen de grandes generaciones que tienen por propósito, yo creo que la educación que imparten las normales es algo que no se puede encontrar en ninguna otra escuela. Y lo voy a decir porque soy egresada de aquí, soy egresada de la UPN y soy egresada sin titularme todavía, lo digo, de la UNAM. Estudié la licenciatura en Historia, me falta hacer mi trámite para titularme, pero yo no he encontrado, y respeto mucho a estas instituciones, son grandes instituciones, pero para mí lo que me heredó estar en esta normal es algo que no lo cambio y no lo he encontrado en ninguna otra institución. Aquí creo que aparte de enseñarnos a transmitir conocimientos, hay algo que a mí me enseñaron mis maestros: a tener contacto con la comunidad, a tener contacto con los alumnos, pero un contacto humano. El maestro normalista no es solamente el que enseña, es el gestor, es el que ayuda, el que colabora. Mi primera experiencia en una aula de unitaria fue en Huasca Hidalgo. Y
la verdad fue maravilloso. Ver bajar a la comunidad, ayudarte a rehabilitar una escuela que no tenía ni siquiera piso. Hicimos el primer festival, nunca había habido un festival en esa ranchería. Yo me acuerdo todavía que me aprendí muy bien los pasos que me enseñó la maestra Aurorita de danza, ¿no? Y el baile que pusimos fue el Cerro de la Silla. Eso te da la normal, no lo encuentras en ninguna otra parte. Pareciera que ser maestro es algo sencillo, pero no es así. Los que somos profesores de corazón sabemos que tiene que existir metodología, técnicas de enseñanza-aprendizaje, pedagogía, didáctica. No es llegar y pararse frente a un grupo porque estamos no frente a un objeto, estamos frente a un sujeto pensante, que siente. Y esa parte es la parte de muchísima responsabilidad. Yo traía algo escrito, pero casi nunca lo hago. Siempre me pasa y siempre me salto, porque qué desordenada, ¿verdad? Poca planificación. Pero más bien es porque estoy entre pares, sinceramente. Ayer fui a un evento que me invitaron también a exponer sobre la reforma educativa, una presentación que hice, la terminé y al final se acercaron dos personas y me dijeron, oiga, ¿cómo le tenemos que decir? Y digo, ¿cómo? Dice, es que nosotros le queremos decir compañera, no diputada. Y efectivamente, soy diputada por un encargo, por un espacio, por azares y trabajo personal que realicé en mi comunidad, pero soy ante todo profesora. Y quiero seguirlo siendo pues el resto de mi vida y ayudar desde donde yo estoy a que las normales vuelvan a tener el lugar que les corresponde tener, porque fueron abandonadas, dejadas, desarticuladas, y su currícula ya no corresponde a los nuevos tiempos y a lo que debiera de ser. Entonces hay que hacerlo, y si nos obliga el mandato constitucional, está expreso en la Constitución que se tiene que fortalecer a las normales, sobre todo a las normales rurales. Y bueno, ahora nos corresponden las leyes secundarias expresar claramente cuáles van a ser pues las estrategias para ello. Pues yo, por último, reiterarles mi compromiso, les decía, con la educación normal y lo mucho que me honra estar aquí este día en esta institución, y pues seguiremos trabajando de manera conjunta, como me enseñaron los maestros, y ustedes lo saben, con luz en la inteligencia, con paz en el corazón y fuerza en la voluntad. Luz, paz, normal, normal, normal. Muchísimas gracias. Maestra, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por estar con nosotros, bienvenida a su casa. Gracias. Bienvenida. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos con nosotros a el doctor Luis Eduardo Primero Rivas, licenciado, maestro y doctor en filosofía por la UNAM. Inició su docencia universitaria en 1977 como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, para pasar en 1979 a ser profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional de México, de la UPN, Unidad Ajusco, donde lleva 40 años de trabajo. Ha sido profesor de las maestrías de la UPN, dedicadas a la formación de maestros, y ha trabajado con el magisterio en servicio de diversos posgrados. Actualmente trabaja en el área académica de la UPN y en doctorado en educación de la universidad, siendo el coordinador general del Seminario Permanente de Investigación sobre la Unidad Epistemológica. Desde 1984 es miembro ordinario de la Asociación de Filosofía de México, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2004, más de 130 títulos,
artículos, ponencias, ensayos, antologías y libros, entre los cuales señalamos los libros de reciente publicación, libro autor, la UPN es más importante que Pemex, Editorial Torres, libro de coordinación, nuevos desarrollos de la hermenéutica analógica en la filosofía contemporánea, libro de autor, perfil de la nueva epistemología, libro de autor, lucha de humanidades o la ética analógica y filosofía y educación desde la pedagogía. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra para continuar. Pues en el orden del programa iba Diana Romero primero, pero aquí hacemos lo que nos digan. ¿Sí? Y en ese sentido, si me dieron ya la palabra, voy a hacer justamente lo que Diana debería haber hecho. Y es decirles que es lo que vamos a hacer. Voy a hacer una intervención donde se va a contextuar la parte práctica que Diana va a hacer sobre la gobernanza de una institución de educación superior. Cuando Fernando Monroy me invitó a este evento, me dio mucho gusto y lo acepté porque efectivamente en mi equipo de trabajo, que se llama Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología. La sigla es SPINE. Ustedes lo pueden buscar perfectamente en internet y van a encontrar muchísima información. Entonces, en el SPINE somos muchos trabajando. Y hoy no solamente es interinstitucional en la UPN, interáreas en la UPN, sino interinstitucional con muchas otras universidades del país. Entonces, tenemos muchos proyectos de investigación haciéndose. Y justamente Diana está con nosotros cuando hizo su licenciatura y cuando hizo su maestría. La licenciatura y la maestría estuvo indagando sobre el gobierno de la UPN, por decirlo así, cómo se hacía el gobierno en la UPN, y entonces de la tesis de maestría salió una propuesta de cómo hacer para manejar bien una institución. Entonces por eso le invité, porque nos venía como anillo al dedo esta intervención. Y ella va a hacer la parte técnica y yo voy a hacer la parte teórica. Entonces, lo importante es que si nos sale bien la cosa, tendrán ustedes la teoría y la práctica y habrá un tiempo de diálogo para que justamente podamos intercambiar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, comenzamos. Me da mucho gusto que la profesora Adela Piña haya hablado de entrada, porque efectivamente ella hizo toda una serie de referencias a lo que voy a llamar condiciones macro o grandes de la cuestión educativa. ¿Sí? Eso puede ir desde la cuestión más grande, la cuestión constitucional, pero luego las leyes secundarias y después las políticas educativas. Todas esas cosas son muy grandes, como también es grande el financiamiento de la educación. Entonces, todas esas condiciones son las condiciones que creo que se pueden llamar válidamente macro. ¿Sí? Y esto es una de las maneras de acercarnos a la cuestión educativa. El asunto es que considerar el nivel macro es muy importante por distintas razones. La primera que voy a retomar me viene como anillo al dedo otra vez. Hubo un cambio en el artículo 3º constitucional, que ella ya lo refirió,
y ya dijo varias cosas sobre esto, pero lo que a mí me corresponde es recuperar que ya la filosofía está puesta en el artículo 3 constitucional. Esto es histórico y creo que mundial. Prácticamente en ningún país se logró lo que, lo tengo que decir, los filósofos y filósofas, los filósofos mexicanos consiguieron que la filosofía y su enseñanza, junto con las humanidades, estuviese como normativa en el artículo 3 constitucional. Y eso es macro. Sin embargo, también tiene que vincularse con otra cuestión, que es la importancia misma de la filosofía. Cuando de pronto yo menciono la filosofía, y peor, la epistemología, la gente se asusta y comienza a echarse para atrás así. Y es normal, porque en el bachillerato, que es cuando se enseña filosofía, se enseña mal. La gente no termina entendiendo filosofía y muchas cosas. Sin embargo, la filosofía es algo sencillo. Es la conceptuación que tenemos del mundo, la vida y la historia. Así de sencillo. Y todos tenemos una idea, conceptuación de mundo, vida y historia. La diferencia es que todos somos filósofos. Y estoy hablando medio raro, alguna vez los que siguen lo que yo escribo lo van a encontrar, pero les voy a decir, todos y todas somos filósofos y filósofas, porque tenemos una manera de vivir. Entonces, la filosofía es una actitud de vida también. Es muy importante, una actitud de vida. Todos somos así. Sin embargo, solo hay una parte de filósofos y filósofas profesionales. Y el filósofo y filósofa profesional es aquel que piensa sistemáticamente el mundo, vida e historia. Y puede comunicar bien lo que se está haciendo como pensamiento. Esto que acabo de decir tiene dos finalidades. Uno, de que se disponga más hacia la filosofía. No les tengan miedo, porque todos tienen filosofía. Y dos, que para lo que vamos a hacer acá como contenido es un análisis educativo. El especialista en educación lo primero que tiene que hacer es un análisis educativo. Separar en las partes para poder entender lo que vaya a hacer. En este caso, del gobierno de una institución de educación superior, pero también del diseño de una clase. Siempre hay una cuestión analítica o un análisis educativo que se tiene que hacer. Entonces, en este sentido, lo que estoy afirmando en esta primera parte es que para hacer un buen análisis educativo se necesita tener una filosofía. Y ojalá la filosofía más consciente. Porque especialmente en la cuestión educativa, la filosofía como concentración general del mundo, vida y historia, ya se lo definí, ¿sí? Esa conceptuación general va a dar inmediatamente después la aplicación a cómo formar a los seres humanos o cómo formarlos. Eso se llama filosofía de la educación. Entonces tendríamos una primera parte de una filosofía, después una filosofía de la educación y luego eso se tiene que concretar en cómo enseñar. Eso es una pedagogía. Y la pedagogía es la norma de la práctica educativa. Y como norma puede tener muchos significados, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que como norma se dirija mucho más al deber ser.
a la normatividad pedagógica, por ejemplo, ¿sí? A formatos, incluso, de cómo hacerlo. Pero también puede ser que se ocupe no tanto de la norma, sino del ser concreto sobre el que se está actuando. Es decir, que se ocupe de lo que pasa en el día a día. Y esto nos daría la idea de una pedagogía de lo cotidiano, que es la norma de cómo enseñar en el día a día. Y eso es lo que yo precisamente hago en la Universidad Pedagógica. Enseñar y trabajar una pedagogía de lo cotidiano. Y entonces, en el análisis que hemos preparado de cómo se hace la gobernanza, un término muy dominguero, muy bonito, muy rebuscado, pero finalmente se puede traducir como gobierno de una institución de educación superior. Entonces, para hacer ese análisis educativo, yo creo que no deberíamos irnos por lo macro. Es decir, toda la cuestión jurídica, la cuestión constitucional, la cuestión jurídica, la cuestión administrativa, ni la cuestión del financiamiento. Es importante, sin duda. Pero también hay que recuperar lo que se da en el día a día, en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana de una institución. Y entonces la pedagogía de lo cotidiano, como norma de la práctica educativa, tiene una definición de educación que es distinta a la habitual. La habitual es que ser educado es ser escolarizado. Es decir, educación igual a escolaridad. Eso, si lo pensamos, la mayoría de la gente lo entiende. Es decir, es educado porque fue a la universidad y después se licenció, se maestró y se doctoró, pero resulta que ese doctor es muy mal educado y muy grosero y muchas cosas. Entonces creo que es muy importante definir entre educación como escolaridad y educación, como lo entiende la pedagogía de lo cotidiano, formación para la vida, saber vivir. Así es sencillo. La buena educación es saber vivir. Y entonces, en esa medida, el saber vivir se aprende fundamentalmente en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Porque en la vida de todos los días, lo que hacemos diariamente, ¿sí? Como trabajo, como relaciones, como formación, como descanso y diversión, en ese hacer diario es que se hace posible todo lo demás socialmente. Y la economía en su conjunto, o la política, o la legislación, todo esto es una actividad derivada de la vida cotidiana. Entonces, la pedagogía de lo cotidiano lo que está haciendo es recuperando lo central de la vida. De allí, justamente, de que también sea como filosofía, porque dije, ¿no? La pedagogía de lo cotidiano es una pedagogía como norma, pero también es una filosofía. Y como filosofía, es una filosofía de lo concreto. Eso significa de que nos concentramos en comprender la situación concreta que hay. En el caso de esto, es de una institución determinada. En este caso, por ejemplo, por lo que hemos estado trabajando, la UPN, pero también tendríamos que pensar la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. No en abstracto, la educación superior, sino la educación superior concreta en una institución. Creo que me hago entender, ¿no? Entonces, es una filosofía que nos ha dado muy buen resultado porque permite entender situaciones concretas
que podrían ir derivando hacia un concepto que seguramente Diana va a manejar, que es el de cultura institucional. Es decir, ¿cuál es la diferenciación que tienen las personas de una institución para significar y vivir la vida? Esta es la definición de cultura. La diferenciación que obtenemos frente a lo inmediato y lo cotidiano. Y ya es una cuestión que se construye. La cultura es algo construido. Y en las instituciones hay una cultura. Es distinto la cultura en la Benemérita que en la cultura en el Poli, que lo tenemos muy cerca en algún lado, o la cultura del Tecnológico de Monterrey, o la cultura institucional de la UPN. Entonces, todas estas cuestiones de pensamiento concreto nos va a permitir ir entendiendo mucho mejor cosas, y entonces aquí ya comienzo a concretar a su vez cuál es la práctica cotidiana que se realiza en una institución de educación superior en el año 2019. Entonces, tengo toda una serie de listas de qué es lo que hacemos. Después se los puedo pasar, o si visitan la página del SPIN, ahí la vamos a poner. Tenemos un portal que nos puso la UPN desde hace varios años, y ahí pueden encontrar muchas cosas. Como por ejemplo todos los libros de la pedagogía cotidiana. Ahí los pueden obtener y bajar gratuitamente. No les cobramos nada. ¿Sí? Entonces pueden buscar pedagogía cotidiana y hay muchísimas cosas, porque además en este año sucede que la Universidad Pedagógica sacó una convocatoria para conmemorar los primeros 30 años de la pedagogía cotidiana, lo que yo hace 30 años inventé. Y lo curioso y lo interesante es que la celebración de los primeros 20 años de la pedagogía cotidiana lo hicimos aquí, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y hay un libro coordinado por Fernando Morroy que se llama así, Los 20 años de la pedagogía cotidiana. Es decir, necesitan información que la pueden obtener en el portal SPINE. Se lo digo la dirección de una vez, es muy sencillo. Como siempre, http://2.2// SPINE, S-P-I-N-E, que es la sigla del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología, spine.upnvirtual.edu.mx. Se lo doy porque si lo logramos interesar, toda la información que está publicada la pueden encontrar ahí gráficamente. De tal manera que regreso a la idea de ir encontrando los grupos de categorías que expresan lo que hacemos en una institución de educación superior en el año 2019. Subrayo el año. ¿Por qué? Porque todas nuestras instituciones de educación superior, y tengo que agregar públicas, porque no hemos trabajado sobre la educación privada, ¿sí? Esa parte no la conocemos, ¿sí? Pero todas nuestras instituciones de educación superior públicas han estado sometidas a los procesos de la evaluación neoliberal. Todas. Y esto supone precisamente que hayan becas o estímulos en todas las instituciones, o a nivel nacional, pero con base en el trabajo en educación superior, que exista el Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores también es un estímulo, ¿sí? Y es una beca que uno recibe mensualmente. Entonces, esto de los estímulos han tenido toda una serie de efectos en la dinámica cotidiana de las instituciones de educación superior, y ese es el primer grupo de variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque
se han formado, por ejemplo, lo que se llaman cuerpos académicos. Y el cuerpo académico es un producto de esto, y producto del neoliberalismo y todo lo que ya espero que sepamos del neoliberalismo, ¿sí?, como política internacional, que con el fin de elevar la productividad de los académicos, entonces se crean los cuerpos académicos y se supone que un cuerpo académico tiene que estar produciendo en la docencia, en la investigación y en la difusión. Y entonces, en verdad, como las becas y los estímulos han sido solamente individuales, entonces esto ha generado toda una serie de contradicciones y se ha generado un canibalismo en todas nuestras instituciones. Hay que entenderlo, porque esto sigue afectando, y si ustedes están pensando en un cambio en la gobernanza o en el gobierno de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, tendrían que pensar este tipo de cosas, porque ha sido terriblemente negativo. Sería lo primero que estoy diciendo. Pero lo segundo tiene que ver con una cosa que es igual o peor. Y tomando prestado un término económico, inflación. La inflación es el aumento de los precios, ¿sí?, que van subiendo y subiendo y subiendo, porque hay toda una serie de condiciones de mercado que permiten la elevación de la inflación, y este es un problema económico importante y siempre se busca tener controlada la inflación. Bueno, tomando prestado el concepto de inflación de economía, creo que podemos sostener la idea de inflación académica. Es decir, como tener una maestría y tener un doctorado te permitía llegar a mayores puntos y hacer toda una serie de cosas, se comenzaron a inflar la obtención de grados, y lo que encontramos es que tampoco hay una coherencia entre la calidad supuesta a tener una maestría y un doctorado y el desempeño real. Entonces esto hay que considerarlo también. Sí, es muy importante. Si queremos hacer un cambio en el gobierno de nuestras instituciones, tenemos que atender el problema de la inflación académica. Esto va a conllevar la tercera cuestión de este primer grupo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el día a día en tres niveles? La docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. En las instituciones de educación superior, estos tres factores son básicos, siempre tiene que haber. Tenemos que entender que por docencia no solamente es preparar la clase y dar la clase, sino que la docencia tiene que ver mucho más con la formación de estudiantes y la formación de aprendices del trabajo intelectual. Y uno tiene que estar siguiendo a los alumnos que está formando para que se vuelvan estudiantes y después se vuelvan aprendices. Y podemos rápidamente concluir que la mayoría de nuestros docentes en la educación superior solo están dando clase y no están haciendo el seguimiento de esto. Bien, como se me acabó el tiempo, voy a cerrar simplemente con esto. Hay muchas otras cosas importantes en recuperar la vida cotidiana de las instituciones de educación superior, y las que he dicho son las centrales y normalmente no se las atiende porque vamos a pensar mucho más lo macro, lo grande, sin pensar lo micro. Y cuando podemos entender la cuestión micro, podríamos pasar a comprender lo meso, lo intermedio, o las proporciones que nos hacen ver la unión entre lo micro y lo macro.
Entonces, como me queda en 30 segundos, con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo Tunero. Vamos a dar ahora paso a la palabra a la maestra Diana Romero Guzmán, licenciada en Pedagogía y maestra en Desarrollo Educativo por la UPN. Desde el 2013, parte del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología de la UPN. Sus áreas de conocimiento son Teoría e Intervención Pedagógica y Gestión Educativa desde la Hermenéutica y la Filosofía. Es coautora del libro El ABC de la Nueva Epistemología, prologado por el doctor Mauricio Beuchot y capitulado Repensar de la Gestión Educativa de las Instituciones de Educación Superior desde la Hermenéutica y la Epistemología Analógica, en La Nueva Epistemología sobre el Sentido Común y la Vida Universitaria, entre otras. Gracias. Bueno, como ya lo dijo el doctor, él expuso lo que es la parte macro, por así decirlo, de la problemática que existe en la gobernanza en las instituciones. Yo les voy a hablar más de una experiencia de investigación concentrada en una parte micro. Entonces voy a comenzar. Lo que les voy a platicar... ¿Así se escucha, no? Okay. Lo que les voy a platicar hoy parte de mi trabajo de investigación sobre la gestión de las instituciones de educación superior, concretamente sobre un ente desconcentrado que es la Universidad Pedagógica Nacional, que si bien no comparte los mismos elementos de configuración y estructura que todas las instituciones de educación, sí presenta deficiencias y problemáticas que son evidentes y compatibles con muchas instituciones, por lo cual la experiencia de análisis y reflexión es aplicable a otros contextos universitarios e institucionales. Quiero comenzar por decir que gobernar implica saber gestionar, y saber gestionar es saber dirigir, controlar, administrar, comunicar y dialogar. La gestión la voy a interpretar entonces desde dos referentes, el normativo y el real. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una parte de gestión en el deber ser, centrado en la normatividad institucional, y otra parte en lo que realmente es, en cómo opera en la práctica real. La parte normativa la conocemos o identificamos como el marco de acción que tiene la institución, a partir de los documentos de gestión, como lo son los manuales de organización, los proyectos internos de desarrollo, así como la misma estructura de gestión con la que trabaja cada institución. Este margen de acción lleva implícita una forma de gestionar, formas en su mayoría que vienen estructuradas desde las teorías de gestión empresarial y por lo tanto desde el pensamiento positivista de producción, desarrollo e industrialización y que permean hasta la actualidad la forma en que estamos entendiendo las instituciones de educación, no solamente en su gestión, sino también en la forma de vivir la noción de trabajo. Un trabajo despersonalizado, individualista, fragmentado, sin objetivos en colectivo, con la idea del sálvense quien pueda, así como ideas y comportamientos patrimonialistas sobre las instituciones que nos albergan y sus recursos. Asimismo, la normatividad con la que operan las instituciones es de corte neoliberal y capitalista, que llevan a las instituciones a trazar caminos para lograr objetivos específicos en vías de cumplir con índices e indicadores estadísticos nacionales e internacionales, centrando entonces el trabajo en la mera competencia y la reproducción sin sentido. Desde estos indicadores es desde donde se forman estudiantes, profesionistas, académicos, investigadores o docentes y se produce conocimiento. Ahora, si entendemos a la época como el mayor agente educativo, como lo dice el doctor primero aquí citándolo, dicha formación de estudiantes académicos y de conocimiento tiene de fondo un modelo de ser humano, de ética y de moral, con el cual se ha y se sigue transformando la sociedad y el sistema educativo. El que la concepción de la ciencia basada en el positivismo siga gobernando el sistema educativo y su administración es comprensible por la inercia de la cultura y la burocracia educativa que trabajan desde sus entrañas, bajo el enaltecimiento de los procesos normativos como la solución a los problemas que se le presentan y a la estadística como comprobación de los buenos resultados obtenidos en comparación internacional en vías de la calidad de la educación.
Las instituciones de educación actualmente deberían buscar equilibrar sus procesos de organización y gestión al dialogar con las demandas sociales de crecimiento y de acceso y de permanencia educativa, así como la naturaleza de sus recursos materiales, económicos y tecnológicos. Haciendo un breve resumen, diré que la forma en que operan normativamente las instituciones de educación siguen una línea de trabajo instrumentalista y positivista, dejando de lado considerar a las instituciones de educación y al ser humano en su integralidad y multifactoriedad. Como lo dije en un inicio, el trabajo de gestión tiene una parte normativa y una real. Ahora pasaré a desarrollar este segundo apartado. En la práctica real de gestión se encuentran implícitos otros elementos de carácter cotidiano, de convivencia, de comportamiento, de comprensión, de sensibilidades y psicologías y, en el mejor de los casos, racionalidades, las cuales se ven expresadas en manifestaciones laborales como la intelectualidad que posee la persona, su conocimiento de la misma normatividad, el marco legal de la institución, su sensibilidad ante los procesos y su ejecución, la capacidad de adaptación de la persona ante los procesos de gestión y el uso de los recursos, así como la creatividad que cuente para resolver problemas y proponer soluciones, elementos que se encuentran entre ambas prácticas y que a su vez, al manifestarse, son evidencia de una configuración y estructura de pensamiento adecuado que da como resultado una buena práctica de gestión y una buena práctica laboral. Todo lo expresado forma parte de una red de significados que se construyen entre los grupos que conforman una institución, llámese estudiantes, académicos o personal administrativo, que en su conjunto estructuran la comunidad institucional, o sea, una cultura institucional. La cultura institucional, su estudio y su comprensión desde el análisis de la cotidianidad laboral, nos da elementos que resultan más pertinentes de atender por el alcance que tenemos sobre ellos, a diferencia de las cuestiones en macro que se viven desde las políticas institucionales, pues sería una forma de concientizar y disminuir las prácticas de simulación académica, estudiantil y administrativa. Considerar recuperar prácticas de gobernanza institucional adecuadas con los elementos y factores que implica su integralidad y multifactoriedad sería entonces considerar los espacios de trabajo desde una concepción orgánica, analógica, ecológica y dialógica, menos burocrática y fragmentada, considerando al ser humano de forma integral, incluso sus sentimientos desde la correcta administración de ellos, que nos lleve de ser posible a un pensamiento laboral sano y reflexivo. Es por esto por lo que centrar el análisis de la gestión educativa en una persona que realiza la gestión y no solamente en la normatividad, es una forma distinta de construir saber sobre el campo organizacional, volviendo entonces a la parte humana, a la consideración de las emociones y los sentimientos como parte de la constitución de la persona y que son partícipes en la ejecución de sus acciones en el entorno cotidiano y laboral. Por eso también es relevante considerar elementos como la identidad y la cultura, en un sentido más vasto que el presente actualmente en las instituciones, como las encuestas de clima y cultura organizacional, pues cultura e identidad en un grupo van más allá de estadísticas de participación sobre las condiciones laborales o los resultados sobre las metas de un área determinada. La identidad y la cultura son la estructura de simbolismos que pueden ser aprovechados para generar procesos de cooperación, de democracia participativa institucional, lo cual disminuye a su vez el ejercicio de normatividades para el mismo control del personal. Ahora, pensando desde la pedagogía de lo cotidiano, se reivindica la importancia de entender a la educación como algo más que escolarización, pues fundamentalmente la educación debe ser formación y desarrollo humano en todas sus formas y posibilidades, con una consideración de la persona desde lo íntegro y completo en sus tres niveles: la práctica, la sensibilidad y la intelectualidad. Esta pedagogía realiza un aporte útil en el sentido que nos permite identificar claramente la concordancia que hay entre la interioridad de la persona y su expresión en la praxis, así como para repensar el construir ambientes laborales con las condiciones adecuadas para producir en las personas, de ser posible, un perfeccionamiento de su intelectualidad y o racionalidad. Para el caso también se recupera la hermenéutica analógica, que pone énfasis en el valor de la frónesis, como un referente no solamente pragmático, sino también discursivo, lo que nos lleva a posicionar a la experiencia de aprender en la cotidianidad de nuestras labores y nuestro entorno,
buscando soluciones a los problemas con prudencia, a ser racionales con la elección de las decisiones y los recursos que utilizamos, para aplicar a cada situación una reflexión de acción que nos lleve a una praxis inteligente. Por lo tanto, el ambiente laboral dentro de una institución debe de manejarse bajo un clima democrático y de consenso, propiciando la inclusión, cooperación de sus actores, tanto en la generación de discursos como en la práctica. Un ambiente laboral sano buscará transmitir al personal la intencionalidad social de una conciencia cívica y el mutualismo, para aprender de las propias conductas y de la convivencia diaria con el otro, lo cual permitirá asimilar cambios necesarios de una mejor manera. El autoconocer nos permitirá entender entonces nuestro funcionamiento desde una comprensión integral y ecológica, pues el vínculo con el exterior es inminente. El exterior se imprime en nuestra configuración simbólica y se manifiesta como parte de nuestra personalidad. De ahí que, si los estímulos exteriores son dañinos, pueden generarnos enfermedades no solamente fisiológicas, sino también mentales. El autoconocimiento nos permitirá encontrar la proporción entre los estímulos del exterior y nuestros sentimientos, que nos permiten regular y administrar nuestro actuar en los diversos contextos de la vida cotidiana. Por eso, al hermeneutizarnos podremos hacer una correcta interpretación de nosotros mismos, que nos permita determinar en dónde estamos y hacia dónde vamos, identificando factores limitantes en nuestro desarrollo físico y mental y cognitivo. Entonces, la idea de un cambio en la comprensión de la gestión deberá partir de la noción de multifactoriedad, de comprender a la institución y por lo tanto su gestión desde la consideración de todos los elementos que la componen, incluyendo las condiciones del contexto social y la época en la que se encuentra, pues la consideración de la historicidad es parte fundamental de la configuración de una filosofía de pensamiento y de interpretación de la realidad. Se fundamenta también en una gestión dialógica que puede considerar soluciones desde la normatividad legal y los referentes simbólicos que intervengan en las situaciones a resolver, alternando momentos de análisis, momentos normativos de aplicación de las estructuras formales y momentos dinámicos que prevean los diversos escenarios que pueden presentar al tomar distintas opciones para solucionar un problema o para alcanzar un determinado objetivo, sin ser un procedimiento rígido o cerrado, sino abierto, flexible, ante situaciones que se presenten. Esto cambia radicalmente la visión de que la gestión es responsabilidad de un grupo reducido de personas que ejercen demandas sobre otras, y en una sola dirección vertical de ejecución, donde generalmente el resultado es un plan lógico y articulado, fundamentado en demandas de orden presupuestal que constituyen el eje fundamental de la planificación de una gestión normativa. Otro punto de interés para la gestión orgánica es la participación de sus actores, así como el involucramiento que muestren para alcanzar los objetivos planteados. Para esto se debe de fomentar una participación consciente y democrática, desde la consideración de procesos identitarios y culturales, así como la implementación de estrategias de revalorización laboral de cada sector, pues la participación debe ser entendida como un instrumento estratégico de transformación que considera a los actores de la comunidad universitaria dentro del proceso de gestión, lo que conlleva a una redefinición de la misma comunidad institucional, pues no son solo elementos dentro de un proceso de gestión que cumplen una función en un espacio determinado como los mal llamados recursos humanos, sino como personas con una historia, con intereses, con habilidades, gustos, profesiones y hasta deficiencias, que se deben considerar para estructurar proyectos de gestión integrales. Por último, es importante resaltar que los ámbitos de la praxis de gestión convencionales están centrados particularmente en la parte académica y administrativa y financiera, dejando la gestión y administración del tiempo, los sentimientos y la salud, por lo que una nueva concepción de la gestión y gobernanza debe reformular sus ámbitos de proyección institucional para abarcar dichos elementos que son significativos y parte sustancial de la persona. Una propuesta sería estructurarlos de la siguiente manera: gestión académica, administrativa, económica, gestión ecológica y de recursos naturales y gestión de la salud física y mental. Incluso avanzando al ámbito de la formación de investigadores desde la consideración de prácticas más humanas. En este sentido, las instituciones de educación deben ser capaces de encontrar otros caminos de análisis que aporten a la mejora de la producción del conocimiento. Es necesario centrar la atención sobre el personal académico desde los grupos de investigación, pues es de relevancia comprender cómo es que las manifestaciones simbólicas, si bien tienen un ejercicio
de praxis en las condiciones de gestión, también están presentes en las personas que conforman los grupos de producción científica, que son el mejor sustento de producción de conocimiento y formación de profesionales e investigadores. Pues al igual que la gestión a nivel general de las instituciones, los pequeños grupos de investigación están inmersos en administraciones normativas que dejan fuera objetivos reales de producción académica, pues se centran en el cumplimiento de elementos que sirven para procesos de evaluación y obtención de recompensas. Es evidente que las exigencias actuales sobre la calidad académica son inhumanas, pues la cantidad de producción que se exige para pertenecer y considerarse un investigador de calidad es a veces inalcanzable e incompatible con una vida cotidiana sana que cuente con espacios suficientes de recreación y descanso. De dichas reflexiones nace el interés por estructurar posibles soluciones para una concordancia entre la vida cotidiana y la vida académica e institucional, pues lo que se produce dentro de dichos espacios no es solamente conocimiento y trayectorias académicas de quien conforman los grupos, sino a través de las relaciones que existen entre ellos se transmiten simbolismos, identidades, normas culturales que son el espacio de cultivo para la formación de nuevos investigadores y docentes. Desde la consideración de estos ámbitos de gestión en praxis dinámica es desde donde se puede comprender un cambio más allá de las limitantes que posea una institución por su figura jurídica y son posibles. Los planteamientos hasta aquí presentados dan para seguir construyendo alternativas a las gestiones normativas en las que se sustenta un modelo de universidad e institución de educación en crisis. Gracias. Gracias por su intervención, es un honor contar con ustedes. Creo que ambos nos han dado, tenemos un gran reto, ¿no? El gran reto de transformar, como bien dice nuestro foro, y más allá de eso, la gobernanza. Vamos a dar paso a un intercambio de preguntas. No sé si alguien gusta hacer alguna pregunta, por favor de levantar la mano.